Seguimos en esta tertulia de jueves 11 de julio de 2024. Estamos con Esteban Valenti, Fernanda Sfeir, Gabriel Mazarovich y Cecilia Guiluz. Vamos al segundo tema. El Poder Ejecutivo acordó esta semana la compra a Brasil de 6 aviones de combate nuevos para incorporar a la flota de la Fuerza Aérea. La operación, que refiere a aeronaves A-29 Super Tucano turbohélice, implica un precio de $100 millones a pagar en un plazo de entre 10 y 15 años. Estos equipos fueron fabricados por Embraer, cuyos técnicos llegaron a Uruguay el fin de semana pasado para mantener las primeras reuniones técnicas. El ministro de Defensa, Armando Castaing-Debat, informó sobre este plan el lunes en la comisión especializada del Senado. Hablando luego con la prensa, el ministro explicó que los aviones estarán destinados al control de las fronteras. También adelantó la compra de un avión Brasilia para traslados sanitarios. Lo que hablaría indudablemente de un antes y un después en la Fuerza Aérea Uruguaya, en una política de tratar de blindar lo más posible la frontera uruguaya. Esto va a ir acompañado después de un paquete tecnológico, se están viendo diferentes propuestas de radares. La bancada del Frente Amplio, por su lado, recibió con sorpresa y preocupación el anuncio. En declaraciones a la prensa, el senador José Carlos Maía se detuvo en el hecho de que los aviones se abonarán en un plazo de hasta 15 años. Lo consideró un gasto enorme que trascenderá a este gobierno y que naturalmente pagará la próxima administración. El legislador de Asamblea Uruguay también cuestionó la oportunidad del gasto y las prioridades de gasto de este gobierno. Hay otras prioridades que podrían haber puesto en marcha. Por ejemplo, en el Uruguay hoy hay una gran cantidad de centros CAIF que están sin funcionamiento porque no tienen la mínima cobertura de docentes y demás funcionarios que requieren. Por lo tanto, en cuanto a prioridades, por ejemplo, cuando se habla de primera infancia y focalizar los esfuerzos fiscales, evidentemente este no ha sido un ejemplo de prioridad para el país en esta materia. Bueno, ¿cómo vieron el tema? A ver. Yo vi que la parte periodística de En Perspectiva fue más eficiente que la comisión del Senado, porque en la comisión del Senado, que yo pregunté sobre si eran Super Tucano o Tucano, logró definir que son A-29, Super Tucano, etcétera, cosa que para mí era fundamental. Y lo voy a explicar después, pero digo, era la primera pregunta. Super Tucano es un avión del 99, el otro es un avión del 83. Uh-huh. El A-29 es uno de los mejores aviones, yo creo que en cuanto a es un turbohélice con un motor Pratt & Whitney canadiense muy bueno, con una panoplia de armas posibles impresionante. Es un caza de ataque al suelo y de intercepción de determinados cazas, obviamente los que alcanzan 630 kilómetros por hora, por lo tanto tiene una enorme autonomía, 4.200 kilómetros de autonomía, es decir que para las funciones que tendría que cumplir para una fuerza aérea que está totalmente desmontada, hay que saber que los Pucará y los F-80 que tenemos no existen, sí. Desde el punto de vista cuesta más un mantenimiento que otra cosa. Y coincido, digamos, como referencia general a que hay que concebir las prioridades, pero en algún momento lo vamos a tener ese problema, porque, claro, si compramos aviones como va a comprar la Argentina, que son aviones, digamos, casa de segunda, tercera generación, jet, a nosotros no nos agrega nada, porque todo el entorno nuestro tiene casas muy superiores, pero para el combate con la ley de derribo a los aviones del narcotráfico, que son un serio problema, con algo tenés que tirarle, no le va a tirar con ballesta. Y los Tucano es un avión muy apropiado, muy proporcional para eso. Y en algún momento lo decidimos nosotros si ganamos dentro de 2 años o lo deciden ahora, pero alguien lo tiene que hacer porque no es destruyendo toda capacidad de reacción, y hoy por hoy el Uruguay, el tema del narcotráfico tiene un problema de que no llegue al puerto Montevideo.
Y para eso, en un país que tiene, y le puedo decir a alguien que los usó, cientos de pistas clandestinas que nosotros usábamos para cruzar de Buenos Aires acá, en todo el país. Otra cosa que tiene este avión es que a los aviones que puedan aterrizar los puede hacer bajar en cualquier lado, pero además aterriza en pistas de cualquier tipo, aunque Uruguay en este momento tiene una capacidad de aterrizaje muy grande por las nuevas pistas, ¿no? Sí, yo creo que es válida la referencia de las prioridades, pero es válida la referencia de que estamos en una situación de realmente poder roncar fuerte sobre el tema del narcotráfico. Claro, si vos me tenés 6 a 100 millones y seguís teniendo $100.000, como sale hoy en Búsqueda, con el crecimiento exponencial de los delitos de lavado de dinero, el lavado de dinero no viene de otra cosa que no sea el lavado de plata del narcotráfico. Entonces tiene que ser un paquete integral. Estoy de acuerdo con la lectura que hace Esteban en cuanto al tema de prioridades y de comparar. Yo creo que muchas veces eso lo hace injusto y contradictorio, porque no podemos oponer aviones que una de sus finalidades principales obviamente es combatir el narcotráfico contra primera infancia, además de decir que no fue una prioridad de este gobierno, cuando obviamente no es suficiente lo que se hizo, pero sí fue una de las prioridades de este gobierno, y en materia presupuestal se hizo un esfuerzo importante y se siguen comprometiendo recursos en ese sentido. Me parece que justo ahí el ejemplo tampoco fue tan bien seleccionado, y también se utiliza un ejemplo que tiene que ver con la sensibilidad de la gente, porque obviamente si se habla de primera infancia, me parece que no es sano para el análisis ni para hacer una lectura correcta políticamente del tema. No es o narcotráfico o primera infancia. Eso, para sacarlo del análisis, me parece que no aporta. Y en cuanto a lo que decía Esteban, bueno, yo en realidad sí creo que el combate al narcotráfico tiene que ser una prioridad fundamental de este gobierno y de los que vengan, sea del color que sea. En cuanto a la compra de aviones, antes que hablar de combate al narcotráfico, yo pienso en custodia de la soberanía nacional. Hablamos de soberanía siempre, pero si uno no tiene capacidad como Estado de custodiar esa soberanía en las fronteras marítimas, aéreas y terrestres, ¿de qué soberanía estamos hablando? Eso para empezar de pique, y obviamente Uruguay tiene cuestiones para mejorar seriamente en materia de las avionetas que entran a este país. Obviamente la droga ingresa a este país. Sabemos que el puerto es un factor clave. De hecho, bueno, la compra de los escáneres, obviamente en lo que tiene que ver con la frontera terrestre, yo creo que hay que reforzar un montón, y me parece que esto va en ese camino. Yo, más que pensar, bueno, esto sería un problema para los gobiernos que vienen, yo lo veo como una herramienta clave e indispensable para los gobiernos que vienen. ¿Que es la única solución de combate al narcotráfico? No, obviamente que no es de a una. Ahora, para pelear con un enemigo tan potente, que además las estrategias son diversas, porque no es solo el enfrentamiento físico de esta manera, pero obviamente yo quiero tener todas las herramientas para pelear contra esto. Y si uno de las oportunidades que yo le puedo quitar al narcotráfico es introducir la droga mediante nuestra frontera aérea, obviamente voy a pelear por eso. Me parece que hay que mirar un poco más allá en este sentido, y de verdad tomarlo como un problema para el que nos tenemos que preparar con toda la fuerza que tengamos. Gabriel. Bien, yo primero, si la discusión está planteada en términos, yo también hice consultas con compañeras y compañeros que están en la Comisión de Defensa, y hay una cuestión que es central. ¿Se necesitan aviones para la Fuerza Aérea Uruguaya? Sí, se necesitan. Punto. Claro. Déjame apuntar acá una cosa que dice hoy el diario El País. Dice que, por ejemplo, ¿no?, a partir de un informe que envió el Ministerio a la propia comisión, lo cierto, dice, es que la Fuerza Aérea, la gran postergada, como se le suele decir dentro de las fuerzas de las Fuerzas Armadas,
Tuvo operativos el año pasado solo 28% de sus aeronaves y solo pudo efectuar 7.805 horas de vuelo, o sea, el 60% de lo que proyectaba. Un informe del Ministerio de Defensa que fue enviado al Parlamento indica que de 8 aviones transporte hay solo 3 que están operativos. De los helicópteros, 4 de un total de 13. 4 operativos de un total de 13. Bueno, algunos son En cuanto Hong a Kong. las aeronaves de enlace, funcionan 7 de 20. Y de las de instrucción, 7 de 19. En concreto, de 77 aparatos que componen la flota, solo hay 22 que están operativos. Está muy bien. Esa situación no lo resuelve esto, ¿no? Es otra cuestión que tiene que ver con el manejo de la Fuerza Aérea, con las prioridades, con el manejo interno, etcétera. Pero, digo, para ponernos, porque yo además, por las dudas, digo, con el país yo no coincido ni en la marca de pasta de dientes que recomienda. Si recomienda una pasta de dientes, yo me compro la otra. Digo, ¿no? Entonces, un informe, sí, por eso, no, pero pero yo en nada. mirá, Con el diario El País ni en la alineación deportiva le debe errar en el suplente. Gabriel, yo digo, que ha claro. progresado algo. Las editoriales son un horror. No, pero después las noticias son bastante... Yo nada. Yo por las dudas estoy del lado enfrente desde que nací hasta que me muero. Pero yo digo en el caso de este tema, se necesitan aviones. Y no solo para el combate al narcotráfico, que está bien, también se necesita para entrenamiento, que no tienen ni de los pilotos, ni para su graduación, ni etcétera. Por lo tanto, ese es un punto así. Este avión sirve para eso. Por eso. Segundo, ¿estamos hablando de un avión que es malo per se, que se sospeche de la calidad? Bueno, todos los que saben dicen que no, que este es un buen avión, que podría, más allá de que faltan elementos técnicos, información técnica, todo lo demás, no. Entonces, no estamos hablando de un Hércules que no funciona. ¿Tá? Estamos hablando de un avión que puede servir. Perfecto. ¿Qué es lo que plantean o me parece a mí que faltó? Primero, cuando vas a hacer un gasto de este nivel, que obviamente trasciende la administración, es importante que haya una información parlamentaria detallada al respecto con la que se pueda trabajar. Eso hasta ahora no estuvo. ¿Ah? Y esa es una falla para trabajar. Segunda cuestión que no estuvo, se ignora también cuál va a ser el procedimiento. Tuvimos malas experiencias. ¿Es un procedimiento competitivo? ¿Es una compra directa? Si es una compra directa, ¿por qué es? Porque capaz que hay elementos para que sea una compra directa y que no sea un elemento competitivo. Y lo último, que tampoco está arriba de la mesa y me parece que son elementos que faltan para ver. Y lo último es que ¿por qué hay algunos resquemores y discusiones si tenemos el punto de vista de acuerdo de que estaríamos en el caso de los tucanos hablando de un buen avión y en segundo lugar que se necesitan? Porque hubo malas experiencias anteriores. Tenemos malas experiencias anteriores con compras importantes. Citaba el Hércules, está el caso de las lanchas, con todo el problema que se generó, que si bien no es de la Fuerza Aérea, es de las Fuerzas Armadas, ha generado problemas tanto de información como de procedimiento de compra, como de elemento competitivo o no. Entonces, me parece que en esta cuestión, estando bien el planteo, no solo para el tema del narcotráfico, que ahí hay que ver el lavado de dinero, el ingreso por la frontera seca, el tema portuario, además, obviamente, pero si no, estos 3 puntos que yo agregaba como elementos a mejorar o por lo menos resolver en este periodo de tiempo para poder tener una posición más acabada sobre el asunto. Cecilia, tus comentarios. Bueno, a mí me parece que estamos todos de acuerdo en que la compra de los aviones ha sido una buena decisión. Más allá de que ninguno de nosotros sea experto en la parte de defensa del territorio nacional, todos los uruguayos creo que estamos sabiendo que se necesita reforzar el control de frontera. Y uno de los aspectos es el aspecto aéreo, que es un aspecto que está descuidado y estaba descuidado, y si se seguía con esta idea de prácticamente desmantelamiento del ejército, como en algún momento se planteó, porque no nos olvidemos que en Uruguay tenemos corrientes ideológicas que han planteado desaparecer al ejército, porque se suponía que no tenía sentido,
esta medida viene exactamente por el otro lado, de darle herramientas a nuestro Ejército Nacional para hacer un control de nuestra soberanía nacional, como recién decía una de las compañeras. El control de frontera, por un lado, a mí, por ejemplo, me resulta muy importante también otro de los elementos que acá no se habló, que es los traslados sanitarios, porque nuestro país no es grande, es bien chico, pero sin embargo tenemos tenemos deficiencias y tenemos muchas desigualdades en lo que tiene que ver con el tratamiento de varios temas, sobre todo cuando se suceden accidentes o catástrofes que no están cerca de la zona metropolitana y hay que trasladar a la gente. Muchas veces nos hemos encontrado con situaciones de pérdida de vida porque no había un transporte sanitario aéreo para que la gente llegara con rapidez a los centros asistenciales. Así que yo creo que ese elemento, que es uno de los que se planteó también en esta compra, que no lo nombramos acá, pero quería agregarlo, que del traslado sanitario me parece tremendamente importante. Y lo otro pero decía Esteban... Sí, hay incluido la compra de un bandeirante para traslado sanitario. Por eso ya lo está destacando ahí como uno de los aspectos. Está incluido en el paquete, que se menciona solo el monto, a veces para hacer la crítica, ¿no? Pero yo creo que es importante saber cuáles son las funciones, por lo menos a mi entender, que haya incluido uno específicamente sobre eso me parece bien importante. Y lo otro, el tema del combate del narcotráfico, que sobre todo los que vivimos en el interior, sabemos claramente que casi todo lo que vemos en el cielo, transitando, y sobre todo por la zona norte, puede tener que ver con más el narcotráfico que la defensa de nuestro territorio. Entonces, saber que en realidad van a haber elementos para combatir eso, creo que es muy importante para todos, porque tanto hablamos con el combate del narcotráfico, y yo comparto que hasta que no se ataque el sistema financiero y el lavado de activos que va vinculado con el narcotráfico, no vamos a solucionar el tema desde arriba. Mientras sigamos atacando solamente las bocas de venta de droga, no estamos solucionando nada, pero por lo menos con este tipo de infraestructura sí vamos a poder cambiar de alguna forma la realidad. Y creo que era necesario. Por eso quería hablar de los 3 elementos que componen la compra. A ver, Esteban, ¿te quedaba algún elemento más? A ver, primero, para decirle a Cecilia que en realidad quienes dejaron las Fuerzas Armadas mal trajeadas, uniformadas, mal armadas, mal motorizadas, mal comunicadas, absolutamente destruidas fueron los dictadores. ¿Tá? Es decir, parece mentira, pero así fue. Basta mirar las fotos. Ahora, 2 cosas importantes. Este tema trae otros temas. Trae el tema del narcotráfico. Sí, acá la soberanía, en primer lugar, no es porque vengan de otros países a actuar en el Uruguay, porque venga cuestiones irregulares, el narcotráfico. No hay ninguna otra mercadería fuera de esa que admite el costo de un traslado aéreo. Así que es el narcotráfico. Y me parece justo esto. Ahora, sí quiero señalar una cosa. Yo me alegro profundamente que sean aviones nuevos y de frontera, ¿viste? Como los autos que uno los compra de frontera para comprar los repuestos, porque tenemos 2 Hércules 130, gran avión, pero que está, uno se le rompió el motor en Chile y el otro está en Portugal desde hace 6 meses, ¿no? Eran para apagar incendios, no tiraron ni siquiera con un contagotas. Entonces, vamos, digo... en el Uruguay no nos compramos por problemas de desconocimiento técnico semejantes cosas. Y segunda cosa, lo de la lancha sigue siendo un misterio. ¿Por qué la lancha de patrullaje de altura, que no es una lancha, no es un, es un guardacosta de patrullaje, lo va a hacer un astillero pesquero que está casi fundido en España? Bueno, todavía no se ha logrado obtener una explicación. ¿Les quedó algún comentario más? No, en esto que mencionaba Cecilia del avión sanitario como una de las medidas de este paquete, también el refuerzo tecnológico que mencionaba el ministro, que obviamente es clave y el mundo apuesta cada vez más a herramientas tecnológicas para este tipo de combate. Ya si nos vamos al combate integral del narcotráfico, que comparto la base
del tema económico, también me apunto y sumo a las cárceles. No, sobre esto solo terminar con esa reflexión. Yo creo que la necesidad la reafirmamos, parece ser que el perfil del avión es un avión nuevo y está bien, pero el problema que tenemos son todos estos antecedentes de compras que se hicieron, que no caminaron o que están, como dice Esteban, en la nebulosa, porque además yo les digo, la lancha... Si estuvieran en la nebulosa estarían volando. Son las patrulleras importantes y todo lo demás, que además iban a ser chinas, después intervino Estados Unidos, después terminamos en un astillero que no tiene nada que ver con las patrulleras y estamos en esa historia. Entonces, esos procedimientos hacen necesario que la información en el Parlamento y la discusión sea mucho más transparente y más clara, más precisa y con más volumen de información técnica y administrativa de lo que está haciendo hasta ahora. Cecilia, ¿vos te quedó algo? Nada, celebro que estemos todos de acuerdo con que teníamos una necesidad como país y bueno, de alguna manera se va a suplir. Y creo que eso es una buena noticia también, que como uruguayos estemos de acuerdo en reforzar a nuestra parte aérea del Ejército Nacional. Y comprar radares, Sí. porque si tenés el avión y esperás encontrar los aviones que entran con un barrilete, tiene que haber una proporción. Lo mencionan como parte del paquete tecnológico. Tiene que haber una proporción. Fernanda Feith, Cecilia Aguiluz, Gabriel Mazarovich, Esteban Valenti, gracias a los 4, como siempre un placer y nos reencontramos seguramente el jueves que viene, ¿me parece? Sí.